Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Un nuevo video, lógicamente bienvenidos a un nuevo contenido dentro de este canal. Ya lo vieron en la miniatura, ya se acercaron aquí por el título, así que ya saben de qué vamos a estar hablando en este video, pero primeramente te voy a invitar a que te suscribas, a que compartas, a que comentes, a que formes parte de la interacción. Ok, vamos a hablar entonces acerca bueno, Mourinho. Yo creo que se está hablando mucho de Mourinho, nosotros hemos dedicado varios videos, pero yo quería hacer una comparativa con este video. Quería aprovechar este contenido para hacer una comparativa porque quiero verlo desde otra perspectiva. Ya desde la perspectiva de que es evidente que va a venir Mourinho, ya incluso Arbeloa confirmó que no va a seguir en el Real Madrid, ya se sabe que es José Mourinho, aunque no se haya anunciado oficialmente a la espera de si hay elecciones, si no hay elecciones en la presidencia del Real Madrid, pero no creo que nada cambie, haya o no hay elecciones. Viene Mourinho, va a estar Florentino al frente del club, es lo que parece que va a suceder. Entonces, quería verlo ya desde la perspectiva de que Mourinho va a formar parte o sea, va a ser nuevamente, por segunda vez en su vida, el entrenador del Real Madrid, pero compararlo, o sea, analizarlo sobre todo en función de a lo que se va a enfrentar en una etapa de hegemonía del equipo del acérrimo rival, del Barcelona. Ojo, cuando Mourinho llegó al Real Madrid en el año 2010, temporada 2010-2011, posterior al Mundial de Sudáfrica, aquel Mundial maravilloso que gana España, donde era el núcleo del Barcelona con dos o tres jugadores del Real Madrid, dígase Xavi Alonso, dígase Sergio Ramos, dígase Iker Casillas. Al menos eran los titulares. Y bueno, lógicamente, el Guaje Villa, que fue la estrella goleadora de ese equipo, que después forma parte del Barça, pero que esa temporada no había jugado en el Barcelona. Pero ¿a dónde quiero llegar? Él asume el Real Madrid y sobre todo le devuelve al Real Madrid después de muchos años de sequía y después de una etapa muy convulsa desde el punto de vista deportivo, le devuelve la competitividad y acaba de una forma u otra con la hegemonía barcelonística dentro de la Liga Española. Ojo, ya él había encontrado el esquema de cómo enfrentar ese Barcelona y esto es haciendo un poquito de historia, el año anterior al ganar las Champions con el Inter de Milán, que le gana en semifinales al Barcelona. Y usando esa filosofía, pese a que en el primer clásico que él juega frente al Barça, él pierde 5-0, por cierto, una goleada de escándalo, pero que le dejó como enseñanza que él tenía que volver a esa filosofía de que no podía enfrentarse al tú por tú con un Barcelona que era el mejor Barcelona de la historia, que era un equipo que era imparable en ese momento y que si el Madrid quería un juego ofensivo, no era frente a ese Barcelona que se lo tenía que dar. Y la enseñanza fue desde el primer clásico. Fíjense que ya el segundo clásico que ellos juegan, él gana 1-0, 2-1, no recuerdo el marcador exacto, pero él logra ganar el segundo clásico que juega en esa temporada, logra ganar la Copa del Rey esa temporada, pierde la Champions con el Barça, pero muy disputada, lo cual quiere decir que Mourinho es el inicio de ese debacle. De hecho, es lo que conlleva que un par de temporadas después Guardiola se desgastara muchísimo y él mismo reconociera que estaba muy desgastado en Barcelona y saliera. De hecho, Guardiola se agarró un año sabático y después fue a dirigir el Bayern de Múnich. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Él encuentra una hegemonía barcelonista en la Liga, incluso en las Champions. Pese a que él le había ganado la Champions el año anterior, pero el Barça gana 2009, después ese año lo gana, de hecho, el Barcelona el 2011, la temporada 2010-2011 la gana el Barcelona. Es algo parecido, pero quizás un tanto diferente. ¿A dónde quiero llegar y no contradiciéndome? Lo que se va a encontrar José Mourinho ahora es una hegemonía, evidentemente, del Barcelona, que lleva 2 temporadas seguidas ganando Liga, pero que yo creo que se han unido 2 factores. Una, la llegada de Hansi Flick al Barcelona, siendo entrenador, gran entrenador, que ya lo había demostrado anteriormente dirigiendo el Bayern de Múnich. Y yo diría que el otro factor es la debacle desde el punto de vista institucional del Madrid, sobre todo saliendo esto a la luz en los últimos meses. Y es una temporada que parecía ilusionante en sus inicios, pero que se fue derrumbando. Y el momento, que eso también lo tendremos que analizar en otro momento, el momento donde la temporada yo diría que se va a la basura, vamos a decir, empieza ya a verse que se va a ir a la basura, es esa famosa salida de Vinicius en el clásico, molesto porque Xavi Alonso lo estaba sustituyendo. A partir de ahí se dieron una serie de acontecimientos que dieron al traste que al final todo el banquillo terminó inconforme y malcriado, porque no se puede decir de otra manera, pero empezó desde ahí.
Empezó desde ahí, ver también que se le permitió a Vinicius eso que hizo, y lógicamente después los jugadores al final de temporada quisieron hacer de la suya. Ya se había logrado el objetivo por algunos jugadores de sacar a Xabi Alonso del banquillo. Bueno, en fin, ese no es el tema. El tema es que ahora vamos a ver un encuentro entre José Mourinho y Hansi Flick. Hansi Flick en un momento muy bueno de su carrera, yo diría en un prime de su carrera, y José Mourinho intentando recuperar esos galardones, quizás desde el punto de vista, no que tenga que demostrar como entrenador, pero que sí puede demostrar que todavía está capacitado para dirigir un equipo como el Real Madrid. No ni siquiera dirigir las élites, sino dirigir el Real Madrid. Estamos hablando del equipo más exitoso de la historia del fútbol, y eso es un dato, un facto incuestionable. Entonces, ¿qué es lo que pudiera pasar aquí? Lo primero que tiene que hacer Mourinho, que debe hacer Mourinho, en mi opinión, es organizar ese banquillo, ese vestuario, porque el Madrid no se dirige desde lo táctico. Sí, hay que saber de táctica, hay que entender cómo posicionar a los jugadores, pero el Madrid se dirige esencialmente desde el banquillo. Mourinho logrando hacer esto, que ya lo hizo la primera ocasión, pese a que tuvo dificultades, no vamos a engañarnos, con los pesos pesados del banquillo, dígase Sergio Ramos, dígase Iker Casillas en su momento con Cristiano Ronaldo. O sea, él tuvo problemas y enfrentamientos con pesos pesados dentro del banquillo, pero lo supo manejar de una forma que deportivamente el equipo funcionaba. Recordemos aquella temporada de los récords de puntos, del récord de goles, etcétera, etcétera, etcétera. Y el otro factor que quería también ver en comparativa es que ese Madrid que él encuentra en 2010 lleva muchos años en traspiés y traspiés y traspiés y traspiés, sobre todo a nivel europeo. Él se encuentra un equipo que la base de este equipo ganó Champions hace 2 temporadas. Ojo, se le añade Kylian Mbappé, es quizás el cambio radical, porque es un jugador que sí es cierto que desde el punto de vista táctico, como estaba concebido el equipo, llega Mbappé, y sobre todo en el choque con Vinicius, que es lo más importante que creo que debe hacer José Mourinho, hacerlo funcionar los dos juntos. Cambia tácticamente el equipo con la llegada de Kylian Mbappé, evidentemente, y ahora se fue Carvajal, se fue Nacho en su momento, se fueron, o sea, se han ido jugadores de verdad importantes, Modric y Kroos, sobre todo Kroos, bien importante para esa Champions de 2024. Pero en comparativa con el Barcelona, creo que José Mourinho quizás tiene un poquito de ventaja desde el punto de vista deportivo, porque tiene una base que sí son jugadores que saben ganar. Si la diferencia es Mbappé, Mbappé sabe lo que es ganar un título importante, como digas en Mundial y demás. Vamos a ver qué sucede ahora en la Copa del Mundo de este año. Pero realmente son jugadores que no tienes que explicarle cómo ganar una Champions, ni cómo ganarle al Barcelona, porque de hecho lo han hecho. Y esta temporada empezaron haciéndolo también con Xabi Alonso, que le ganaron el primer clásico, etc. Ahora, el tema es que tiene que acoplarse ese vestuario. Tiene que acoplarse ese vestuario, y yo creo que sobre todo lo que viene a hacer Mourinho es organizar y a educar ese vestuario, a sanear ese vestuario. Ya los resultados deportivos se van a ir dando o no, vendrán otros entrenadores, pero yo creo que la principal tarea, ojo, si no gana, pecado, en el Madrid tienes que ganar títulos, pero José Mourinho viene a sanear, a armar ese vestuario nuevamente, que verdaderamente se ha dado a entender, o sea, se ha dado a entender, no se ha demostrado en los últimos meses que fue una temporada fatídica en la que el Madrid se estaba yendo a bolina. El Madrid se estaba yendo a bolina. Entonces yo creo que básicamente es eso. ¿Qué puede pasar entre Flick y José Mourinho? Bueno, vamos a ver. Eso tenemos que esperarlo a esta próxima temporada, pero va a ser interesante sobre todas las cosas, porque Hansi Flick es un entrenador. Mourinho tiene una cosa, Mourinho es un zorro viejo, y lo digo en el buen sentido de la palabra. Mourinho sabe buscarle las cosquillas a los rivales. Lo hizo con Guardiola en su momento, que Guardiola era o es un tipo muy pacífico, un tipo muy filosófico, un tipo de dar mensajes positivos, y Mourinho lo sacó de sus cabales. Hansi Flick proyecta ser un tipo tranquilo, un tipo apacible, pero porque todo el tiempo ha estado ganando. Nosotros no hemos visto la parte perdedora de Hansi Flick. Hay que ver si Mourinho la logra encontrar. Esa es la otra parte. No nos podemos adelantar a los acontecimientos, pero de poder encontrarla, sería interesante ver, porque si Mourinho, que sabe hacerlo, logra llevar a Hansi Flick a su terreno, ojo, un Mourinho quizás más maduro que hace 10 años o que hace 13 años, un Mourinho quizás que ya los golpes mismos de la vida lo han hecho chocar, pero hay que ver si José Mourinho de verdad logra sacar
sobre todo de las conferencias de prensa, que sería interesante analizar en estos días. Las conferencias de prensa, ese contenido se los voy a preparar. Las conferencias de prensa de José Mourinho, que son históricas. Hay unas cuantas bastante interesantes. Pero nada, este es el panorama. Quiero saber tu criterio en los comentarios, quiero que me des like, quiero que compartas, quiero que comentes y formes parte de la interacción. Yo me voy despidiendo y como siempre te digo,